Señor de área, tiene una llamada al orden, ¿vale? Tiene una llamada al orden, ¿vale? Tiene una llamada al orden, ¿quiere que le haga otra segunda? ¿Quiere otra segunda? Tiene dos llamadas al orden, la segunda se va del pleno, ¿vale? Dos llamadas al orden, a ver si respeta las normas que usted tanto dice que hay que respetar, ¿vale? Dos llamadas al orden, las siguientes tiene que abandonar el pleno. Interrumpa, por Le favor. paré el reloj, ¿sabe? Le paré el reloj. Sabe que puedo interrumpir cuando considere. Vostede é un abusador. No, mire, Mire, un vostede é un segundo. abusador. Señor Villarino, E abusa do seu... abusa mire, da una súa... cosa, mire, le quito la palabra, mire. Ahora se la doy, mire. Yo soy el alcalde, y si a usted no le gusta, pues lo que tiene que hacer es fastidiarse. Yo puedo interrumpirle cuando lo considere. Y si a usted no le gusta, vuélvase de alcalde a Amoeiro. Dice que somos el hazmerreír nacional, ojalá. Ojalá fuéramos el hazmerreír nacional, porque usted se imagine tener la publicidad que tuvo en su día Lepe. Ojalá fuéramos el hazmerreír nacional. Ojalá los chistes de Lepe se contaran de Orense, hombre. Bueno, o del alcalde, sería muy bueno, sí. Dicen, ¿en qué se diferencia un chimpancé del señor Villarino? En plan broma, ¿en qué se diferencia un chimpancé del señor Villarino? ¿Saben qué? En la mirada astuta del chimpancé. Lo que sí le voy a decir es que cuando fui allá a comer, yo ya sabía que esos desayunos no tienen muy buena comida. Y llevaba mi pros. Llevaba un donut de casa en papel albal. Y lo iba comiendo poco a poco, porque no me gustaba la bica que pusieron allí. Y, como me gusta mucho probar las cosas que hay, había muchas galletas, y dije, las voy a coger y las pruebo en casa. Claro, si las cogía todo de golpe queda fatal. Entonces, cada poco iba cogiendo una. A ver, mira, una cousa, señor, no, un segundo, señor Seara, tiene una tercera falta al orden y queda expulsado de este pleno, ¿vale? El señor Seara no puede volver a entrar a este pleno, queda expulsado por una tercera falta al orden, ya no por marcharse, sino por levantar la voz por tercera vez cuando estaba aquí. Así que el señor Seara no puede volver a entrar al pleno porque está expulsado del pleno, ¿vale? Ahora ven vostede que faltou o respeto a esta corporación os veciños de Ourense un montón de veces e di que expulsa o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, que é unha das persoas máis correctas que hai neste pleno, e que non nos lo podemos creer. Queda vostede solo co seu rollo. Vostede solo. Nos vámonos tamén. Perfecto, se marcha Ciudadanos, con lo cual no sé si los del PSOE se quieren ir también. ¿Se van? Pues mire, sinceramente es imposible tener más suerte porque todos acabamos el pleno antes. A ver, ¿queréis un minuto de receso para decidirlo? A ver, si os vais tiene más repercusión mediática, como queráis. Yo os lo aconsejo, si os vais tiene más repercusión mediática. Yo me iría, O sea, que somos aquí, llegamos aquí y somos de adorno. Claro que vamos a tocar el pechón. O vamos a permitir que sea el pechón de Aurea Soto, el 100%. Tú flipas, nena, tú flipas. Sí, perdona, es una expresión. Sí, pido disculpas. Escucha, pido disculpas porque es una expresión coloquial. Pido disculpas, efectivamente. Es un reo. No, tiene una llamada al orden. Tiene dos llamadas al orden. Dos. A la tercera la expulso. Expulsada del pleno, venga. Expulsada del pleno, por favor. Señora Geitos, expulsada del pleno. Expulsada del pleno.